Estén viendo el programa, el lunes es 24, es un nuevo aniversario de un hecho que se conoció como el Jueves Negro en el 29, la crisis del 29. Ese día jueves hubo una caída en los valores y hubo un operativo entre los principales grupos financieros y bancos que le dieron a la gente la sensación que se recuperaba la bolsa en Wall Street. Y fue hasta que llegó el 29, el martes negro, que significó el comienzo de la crisis del 29. Hoy pensaba, a propósito de que estamos atravesando una situación de crisis, y revisé rápidamente unos números de la crisis del 29, porque la mayoría de nosotros hemos vivido en un periodo en el cual los ciclos económicos y las crisis, excepción hecha de la de los derivados financieros del 2008, que todavía subsiste, no vimos en los países desarrollados, en el capitalismo central, crisis muy profundas. Recordamos a principios de los 70 la crisis del petróleo o la declaración de inconvertibilidad del dólar en la primavera del 71, pero no muy marcada como fue la crisis de los años 30. Entonces hice un pequeño gráfico para mostrar cómo evolucionó el producto en términos reales por persona, es decir, por persona en edad de trabajar, en algunos países a partir de ese día del jueves del 29, ¿no? A ver, yo le voy a pedir si podemos poner esa placa. Ahí básicamente está puesta la evolución del producto a valores constantes, si la tenemos disponible. Ahí está. Bueno, si uno mira allí, vos percibís de que, bueno, ahí está puesto Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos, ¿no? Claramente el 32 fue el punto de caída más, digamos, más profunda, pero de todos modos, si uno mira y, por ejemplo, seguís el recorrido de la línea roja, que es el de Estados Unidos, vas a ver que, en realidad, el último año anterior a la Segunda Guerra Mundial, todavía el producto por persona ocupada estaba, digamos, era menos del 78% de lo que era antes de la crisis, ¿no? Si te fijas, tiene un comportamiento, todas las tres economías, Francia, Alemania y Estados Unidos, tienen ese comportamiento de caída. La línea azul, Claro, azul. y eso te quería señalar. Si uno mira lo que ocurrió con Alemania, después de la caída esa, fíjate que Alemania llegó al 38, es decir, al año 1938, con un producto más alto que el que tenía al comenzar la crisis. Claro. No fue no fue un momento no relevante en términos históricos y políticos, fue el ascenso del nazismo en Alemania y fue además el desarrollo del aparato militar alemán, que se estaba rearmando y que terminó en la Segunda Guerra eso, ¿no? Claro. ¿Por qué traje este número? Sobre todo para ver la profundidad que tuvo la crisis en los Estados Unidos fue muy importante y cosa parecida ocurrió en Francia y cosa parecida ocurrió en Canadá y en casi todos los países del mundo la crisis que comenzó en Wall Street se difundió y fue prácticamente en todos los países muy severa. Siempre suelo decir que uno debería formular un deseo muy explícito que la crisis que estamos viviendo no vaya a tener como punto de llegada lo que tuvo la crisis del 30, porque el punto de llegada de la crisis del 30 fue la guerra. Y en realidad, para uno encontrar que el volumen del comercio, que había caído 40%, se recuperara, tiene que esperar en realidad a que pase la guerra, en el 45 terminó la guerra, y buscar en los años siguientes. Lo que a mí me da la impresión es que no encuentran todavía la llave para abrir la puerta de salida de la crisis. Bueno, vamos a eso. Mira, de eso hay dos cosas interesantes. Hoy sale una nota, una columna, algunos de los televidentes están cansados que yo lo mencione Krugman, pero hoy sale una columna interesante de Krugman a propósito del debate que está teniendo en los Estados Unidos. Krugman, lo hemos referido acá, ha sido bastante crítica de algunas de las ideas del rescate y de la forma en que se estaba aplicando. Sin embargo, ahora, Krugman sostiene que quizás porque los resultados no han sido buenos, quizás, incluso él dice, los que están ocupando Wall Street y demás, dice, hemos vuelto a hablar de trabajo, ¿no? Él recordarás que yo cité una vez una columna donde decía, la discusión debe ser sobre puestos de trabajo y no sobre cuestiones fiscales. Bueno, la columna que hoy escribe
Krugman, es una columna que se llama Partido de la Polución y discute con los republicanos en la discusión que hay sobre cómo salir, porque el Partido Republicano en particular, algunos de ellos, por supuesto, no todos, el Partido Republicano ha planteado que hay que desregular las restricciones sobre contaminación ambiental. ¿En qué razonamiento? Dice, bueno, si nosotros le permitimos a las empresas que bajen sus costos porque haya menos restricciones por la contaminación ambiental, vamos a crear más puestos de trabajo. Y toda la columna de Krugman apunta a decir que debilitar las regulaciones en materia de ambiente no van a crear más trabajo, van a hacer algunos negocios, seguramente algunas empresas, si va a crear muy poco trabajo y los va a hacer a los Estados Unidos, dice, tanto más pobres como más débiles para enfrentar la crisis. De todos modos, se está discutiendo sobre empleo. Si uno cruza el Atlántico, recordad que el programa pasado yo decía, en la cumbre que se va a hacer, se va a discutir cuáles son, se cambió la agenda y se va a discutir cómo salir de la crisis, más que discutir cómo reformar el sistema monetario. Bueno, de eso, digamos, voy a citar otra publicación que es de hoy, que sale en The Economist. La nota central se refiere, la muerte de una cumbre se llama. Todavía no se ha hecho la cumbre. Cuando nos vean, cuando los televidentes nos vean, van a haber leído que el día sábado volvió a reunir a Angela Merkel con Sarkozy y que han planteado una nueva cumbre para el miércoles de la semana que viene. Bueno, la nota esta muestra muy claramente que en realidad sigue estando pendiente las dos discusiones centrales en las cuales los países europeos no se ponen de acuerdo. ¿Qué es decir? ¿Qué participación van a tener en el rescate de Grecia la banca privada? ¿Y qué se va a hacer con el fondo de rescate que están planteando aumentarlo a 400.000 millones de euros, pero donde Francia dice, ¿por qué no lo hacemos un banco para que se pueda apalancar y conseguir recursos? Y Alemania no quiere. Bueno, en esa discusión, el presidente del Eurogroup, que es un señor de Luxemburgo, acaba de declarar que el tema de la discusión esta es un desastre. Lo acaba de decir, ¿eh? Acaba de decir, y se queja, dice, la Unión Europea no es solo Francia y Alemania, es más, ha declarado, no solamente Francia y Alemania tienen parlamento, haciendo referencia a las dificultades que tendría Merkel para convencer a los alemanes que contribuyan a resolver el problema de los otros países. Digo, como a manera de síntesis, y voy a usar como termina la nota de The Economist. La nota de The Economist termina diciendo, la cumbre para la crisis está en crisis. Más claro, echarle agua, ¿no? Así es. Ya volvemos con Néstor Sargioto. Fabicur Ixa.